hemos hablado en esa frase. El contenido de tu oración está relacionado con el contenido de tu corazón. El contenido de tu oración está relacionado con el contenido de tu corazón. El contenido, el contenido de tu oración está relacionado con el contenido de tu oración. Oras lo que eres. Si toda respuesta a la oración está relacionada evidentemente con tu oración, y toda oración evidentemente está relacionada con todo lo que eres, Dios quiere cambiar la respuesta a tus oraciones cambiando con lo que, primeramente, lo que en esencia eres. Porque si no, no vas a recibir nunca nada. Porque la Biblia dice que hay gente que ora, pide y no recibe porque pide mal. Y pide mal porque está equivocado en su esencia de quién es Dios. Deje de orar, Señor, llévate a mi suegra. Eso no lo va a contestar Dios. Si me hago entender, es que hay gente en serio que ora unas cosas. Sí, yo he escuchado eso. Que el Señor lo corte. ¿Usted cuántos han escuchado evangélicos hablar de eso? ¿Cuántos han escuchado? Yo 1000 veces. Que el Señor se lo lleve, mejor que el Señor lo corte. La determinación en la oración tiene que ver no solo con lo que Dios puede hacer, sino con lo que yo puedo creer. Dios me da un camino a seguir para obtener la respuesta a la oración. Y ese camino a seguir no es un rezo formalizado, no son palabras que yo he de recitar para que Dios mágicamente responda. Es la transformación de una persona. Son más fuertes delante de Dios las voces que resultan de nuestros actos que las mismas expresiones de nuestros labios que vociferamos en lo íntimo. Sabiduría. Ora lo que eres, pero también lo que esperas ser. En Santiago capítulo 5, versículo 16, encontramos que la palabra de Dios dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si encontramos la efectividad en la oración, porque sencillamente es eficaz, tenemos que mirar cuál es la eficacia de la oración. Y ya vimos que la eficacia de la oración es que el poder divino se encuentre con el poder humano. ¿Recuerda? Si puedes hacer algo, y el Señor le dijo, si puedes creer. Lo que Dios puede hacer está determinado por lo que tú puedes creer. Esa es la oración eficaz. Pero hay otro aspecto que es el que vamos a desarrollar en el día de hoy, referente a la persona que ora. Se refiere al justo. Al justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay justos que oran de manera ineficaz. Por eso era necesario aprender cuál es la eficacia de la oración del justo. Pero hay gente que ni siquiera alcanza a ser justo, mucho menos podrá lograr ser eficaz. Por eso es necesario mirar que la oración es mucho más que un momento de intimidad en un cuarto con Dios. Y tiene que ver con la transformación de la esencia de una persona. Porque siempre hemos dicho, la oración más que una actividad es una actitud. Mis palabras como actos. Decíamos que el único, no es Dios solamente el único agente que actúa dentro de la respuesta a la oración, sino que se involucra nuestra misma esencia. Leímos en Efesios capítulo 3, versículo 20, y rescato la nueva versión internacional, donde dice: el que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que actúa eficazmente en nosotros. El poder de Dios se ve tan limitado como se encuentre limitada nuestra fe. Por eso se necesita desarrollar en nuestra propia esencia la actitud de un hombre creyente, una persona de fe. La oración del que no se comporta como un justo es tan ineficaz como si no se hubiese orado. La oración del que no se comporta como un justo es tan ineficaz como si nunca se hubiese orado.
Se está relacionando lo que tú oras con la manera como tú actúas. La oración eficaz del justo puede mucho. El que no se comporta como justo, su oración es tan ineficaz como si nunca hubiese orado. Ojo, fíjese bien que no es que no ore, sino cómo lo hace y quién lo hace. Cuando hablamos de justo, ¿qué entendemos? Es la pregunta. ¿Quién es un justo? No me va a decir el de los trasteos. No, justo, ¿no? ¿Quién es justo? El que hace el chance. Don Justo, claro. ¿Quién en esencia es un justo? Palabra derivada de justicia. Si entendemos que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ser justo significa hacer cada quien lo que le corresponde. Si justicia es recibir cada quien lo que le corresponde, ser justo es hacer cada quien lo que le corresponde. Entonces ser justo aparta de tajo la expresión yo creo a mi manera. No, yo no creo en el diezmo. No, yo no creo en la sanidad de los enfermos. No, yo no creo en los dones espirituales. No, yo no creo en el don de lenguas. No, yo no creo en eso. No, es que yo no creo. Es que a mí no me parece. Es que en mi apreciación, es que yo considero. Quien realmente es salvo tiene que tener dañado el opinómetro. Porque Dios no te consulta si Él se equivocó o si tienes alguna sugerencia. En la mente de mayor sabiduría del universo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios frustró toda la sabiduría de los hombres. Así que quien quiera ser sabio, hágase necio. Y no es que te hagas el tonto, sino que reconcilies tu pensamiento con el pensamiento de Dios una vez puedas deponer el tuyo. Es eso. Porque dice la Biblia en el mismo 1 Corintios que le refería anteriormente. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Diga conmigo, todo lo de Dios solo se relaciona con sus pares. El hombre natural no puede entender lo que es espiritual, porque lo espiritual se relaciona con sus pares, lo espiritual con lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. El problema del hombre es que porque no entiende algo no actúa en consecuencia. Pero Dios no tiene que darte explicaciones, ¿o sí? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Diga conmigo, entendimiento y discernimiento. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. El discernimiento es una capacidad de comprensión, un razonamiento superior que yace desde el Espíritu. Tal vez usted no entiende por completo, pero discierne porque hay una naturaleza espiritual en usted que le dice es así, crea, es así. Por eso hay tanta gente perdida de la vida de Dios, alejada de la vida de Dios, ajena de la vida de Dios. Y le andan protestando a Dios como el hijo amargado, el hermano del hijo derrochador. Tantos años hace que te sirvo y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Todo lo mío es tuyo, güey. Todo lo mío es tuyo. ¿Nunca me has dado? No, es que nunca lo has tomado. Tienes un cheque enmarcado. Tienes un cheque enmarcado. Y me hace responsable a mí. Mira, yo te di el cheque. Mírate, no lo has cobrado. Mira, yo, en la versión Bayuna dice así, ¿no? Mira, yo te di el cheque. Ve, vos no lo has cobrado.
¿Vas a ir a cobrar o no? Pero si vas a ir, yo no puedo cobrar. Y si vas a ir, tráete un pan. Dicen acá. A un pan de bono. Hombre, vamos a seguir exhibiendo chicle. Ganas de chicle. Cheques en un marco dorado. O sea, de nada te sirven los avisos ni los pescaditos pegados en el carro, brother. ¿Me entiendes? Sí. Aprenderme tantos versículos de promesas, me saco todas las ovejitas y me las sé de memoria, las recito. Y escúchame bien, Satanás, y hago guerra espiritual. ¿De qué? Si no estás actuando en consecuencia. Fíjese bien que no es que no se ore, sino cómo se hace, y eso está determinado por quién lo hace. La oración eficaz es aquella en la que aparece un justo con su actitud de justo. ¿Cómo ora un justo entonces? Si justo es aquel que hace lo que le corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde? ¿Qué es lo que le corresponde? Ahora bien, vamos a hablar de la actitud en la oración. La Biblia habla de esto como el espíritu de fe, así se llama. Pero como hay gente que no entiende, mire, si una persona no entiende ni sumas ni restas, es muy difícil explicar la división. Peor, factorización. Yo me frustraba cuando veía a mi profesor diciendo un monomio más otro monomio más otro monomio queda. Y todo el mundo callado. Y el tipo se rasca la cabeza, pues un polinomio, ¿cómo no van a entender eso? Y yo, ¿qué significa eso? Frustrado. Bueno, o sea, es que el tipo se rascaba en serio. El tipo parecía, saludos, profe. El profe parecía un loco como Einstein con ese pelo así. Y él se arrancaba el pelo y decía, pero ¿cómo? Es que, pues, ¿qué es un monomio más otro monomio más otro monomio? Obvio, un polinomio. Obvio. Y uno decía, ah, sí, obvio. Porque es que no es tan obvio para el que no sabe. Mi papá siempre ha dicho, el que no sabe es como el que no ve. Y es verdad. Pero eso es locura, no lo puede entender. Voy a compartir un testimonio para referir esto. Una vez un pescadito cristiano andaba nadando así como nadan los pececitos cristianos, ¿no? Con un pececito así, como así, universitario. Y el pececito cristiano notó que en la superficie había algo que flotaba. Entonces el pescadito universitario, pronto ya a graduarse, le dijo, wow, ¿ya viste eso que está ahí? Qué rico se ve. ¿Vamos o qué? Le dijo, ojo con eso. Ojo con eso. Venga, le voy a contar. Y sacó su Nuevo Testamento y le contó, mire, aquí en tal pasaje dice que allá en el mundo exterior, apenas dijo eso, el pescadito universitario empezó a reír. No seas ordinario. ¿En serio? En el semestre en que tú estás y todavía crees esas tonterías del mundo exterior. Póngale bien cuidado, le dijo el pececito cristiano. Allá no se puede vivir en un ambiente como el nuestro. Nosotros allá nos morimos. Aquí podemos respirar por nuestras branquias, pero allá las branquias no sirven. Vas a creer tú, le dijo el pescadito universitario. Además, eso se llama carnada. Hay unos seres que le llaman seres humanos, que después de que usted pique, lo sacan y lo tiran a una sartén y lo fríen y se lo comen frito. ¡Qué ignorante que eres de verdad! ¿Puedes creer eso? A ver, ¿cuándo se ha devuelto un pescado frito para que nos cuente las cosas? Es locura. Es locura. ¿Y sabe qué es lo peor? Es que nunca se va a devolver un pescadito frito para que les cuente cómo son las cosas. No las puede entender.
no tiene la capacidad de discernirlo. Sigue diciendo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas sin que sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso decía que tenemos que conciliar con la mente de Cristo. Poner en paz nuestra forma de creer, nuestra forma de ser está vinculada con nuestra forma de creer. Somos lo que creemos, oramos lo que somos. Y lo que Dios está diciendo es, deja de rebatir con tus pequeños pensamientos y empieza a poseer los míos. Tenemos la mente de Cristo. Es una decisión empezar a orientarnos por la manera de pensar de Dios y dejar de rebeldizarnos con la nuestra. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Proverbios capítulo 18, versículo 10. En cuanto a la actitud de un verdadero justo, que es el que hace lo que le corresponde, que es quien hace lo que le corresponde, vamos a ver qué es correspondencia, qué es lo que le corresponde. Proverbios 18:10. En este pasaje encuentro la letra de una canción que la mayoría de nosotros conoce. ¿Alguien la recuerda? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, mejor dejémoslo así. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Esa versión dice, fuerte torre es el nombre del Señor, a ella corre el justo y se siente seguro. Cuando yo era evangélico, porque ya me arrepentí, eso requiere arrepentimiento, créame, que las mayores, ¿sabe qué le dijo el Señor Jesús a los sacerdotes de la época? Para que se atérrese. El Señor Jesús le dijo a los sacerdotes, de verdad les digo que los ladrones y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Pero le digo que, mire, las obras de los malos, realmente, si se sopesan, desde ese principio, no resultan tan pesadas de llevarlas en la indignación de Dios como la actitud de un religioso. Porque se supone que el religioso tiene un conocimiento y que debería actuar en conformidad con él. El que no tiene el conocimiento actúa como quiere actuar y está actuando mal y muchas veces ni siquiera lo sabe. Pero el que supuestamente tiene un conocimiento. Por eso dice la Biblia que lo prefiero frío. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe qué es el tibio? El religioso. Por eso le dije, ya me arrepentí de eso. Cuando yo era religioso, yo cantaba, torre fuerte es el nombre del Señor. ¡Aleluya! Torre fuerte es el nombre del Señor. ¿Quién vive, Cristo? A Él correrá el justo y levantado, Señor. Y lo cantaba 1000 veces y lloraba. Después tenía que ir por el trapeador por todas las mojadas que le pegaba a ese piso. Pero un día me saltó la curiosidad, ya me estaba convirtiendo. Y me le acerqué al pastor, porque él era el director de la alabanza, él era el que tocaba el piano y el que cantaba. ¿Qué significa eso? Torre fuerte es el nombre del Señor. Yo no entendía ni pío. ¿En serio? No le voy a decir que levante la mano porque a todos nos puede pasar. Yo no tenía ni idea de lo que significa. Torre fuerte es el nombre del Señor. Yo no sabía cómo relacionarnos. Eso no tenía sentido para mí. Y él me dijo, mira, Giovanni. Anteriormente, las ciudades tenían unas murallas de piedra para prevenir que las ciudades fueran asaltadas. Si no se previene que las ciudades son asaltadas,
No van a perdurar las tribus familiares, las generaciones, el establecimiento de nuevas naciones, conformación de riquezas, estructuras sociales, etcétera, etcétera. Entonces las ciudades, para garantizar su existencia y su crecimiento, su desarrollo, necesitaban murallas para ser protegidas. Había unas torres en particular, que eran unos sobresaltos dentro de la muralla, en la que había unas personas vigilantes, los vigías o los atalayas. Estas personas estaban en una posición privilegiada para ver con mayor alcance lo que pasaba alrededor de la ciudad. Dentro de la ciudad se desarrollaban algunas actividades económicas, pero no todas. A veces algunas personas, algunos miembros de esa sociedad, de esa ciudad, tenían que ir al campo para hacer sus cultivos y demás. Pero si se veía que una banda de asaltantes venía, este personaje, el atalaya, tocaba un cuerno de carnero llamado shofar. Y ya tenía todo el mundo claro el código del toque. Cuando suena de una manera significa una cosa, cuando suena de la otra significa otra. Y cuando se escuchaba el cuerno ese sonar como que viene el enemigo, la gente salía despavorida y corriendo. Eso, ¿quién lo trajo? En los Estados Unidos abundan los hermanos mexicanos lindos que llevan sus cuernos a la iglesia. En serio. Bueno, no en ese sentido, Elías, no en ese sentido, el cuerno literal, físico. En serio, y en serio, vaya, mire algunas iglesias y suenan el cuerno ahí en el literal. El ciudadano que escuchó ese sonido sale corriendo despavorido, recoge sus cosas y sale corriendo para la ciudad, me explicó ese pastor, y sale corriendo. Y le dan un tiempo determinado porque el último toque, que ya tiene un sonido particular, sabe que cerró las puertas y el que quedó. Todo el mundo corra, huya, y quedaron allí todos llenos de miedo, pero protegidos. Y yo, ¿y el nombre del Señor? Bueno, es que el nombre del Señor es lo que es la persona del Señor. Y Él es protección, Él es cuidado. Cuando tú tienes miedo, el Señor te abraza y te protege. Y yo volví a llorar y volví a sacar el trapeador. Y así, pura emoción. Y yo aprendí que era así. Y puede creer que ahora, solo después de 22, 23 años de estar en el Señor, es que yo conocí al Señor a los 3 años. Sí, Señor. Entonces yo conocí al Señor en ese tiempo y solo hasta ahora pude entender, solo por este mensaje. ¿Cuántos saben que cuando el Señor abre su boca, al primero que le enseña es al que está sentado atentamente escuchando? Yo fui el primero que lo escuchó. Dios me habló aquí y Dios me enseñó lo que significaba este versículo. Y el Señor me dijo, no, Señor. No se corre por miedo siempre, también por presteza. No siempre se corre por miedo, sino también por presteza. Presteza, no pereza, presteza. ¿Qué es presteza? Le voy a dar un testimonio de presteza. A mí me da vergüenza con lo que voy a decir, pero voy a contarle sin vergüenza. O sea que no me va a dar vergüenza contarle. ¿Ok? Era el verano de 1989. Calarcá, Quindío, 4 de la tarde. Unidad residencial Las Chambranas. Allí vivíamos. Una tenue lluvia había caído desde el mediodía. Y nosotros esperábamos un asomo de luz en el firmamento para salir a jugar. A jugar. Mi hermano y yo. Venga, salimos con mi hermano y la recocha y todo, y estábamos jugando. Cuando de repente, frente a donde nosotros vivíamos, había un despeñadero, una falda, un vacío, una montaña bien alta. Y allí casi siempre llevaban unas vacas a pastar. Y una vaca
Se emocionó tanto, yo no sé, como que comió hasta la que se hizo feliz y ¡brum! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa! Se despeñó. Se mató la vaca. Tardamos más nosotros en bajar a mirar cómo quedó la vaca que llegar el que estaba encargado de las vacas con un carnicero. Con cuchillo en mano el tipo llegó y empezó a rajar eso, y a todos los muchachos que estábamos allí, como 10 o 15, nos dijeron: antes de que esto se dañe, vayan a sus casas y traigan poncheras de todo tamaño, traigan, que les vamos a regalar carne. Y yo, ¿en serio? ¡Qué pena! ¿Cómo se le ocurre? O sea, yo andando con poncheras regalando carne, por favor. Entonces, a mí me dio pena. Y como todos los muchachos salieron despavoridos a sus casas, yo me quedé sin con quién jugar. Entonces me fui con las manos en los bolsillos a la casa. Mi hermano no sé qué se hizo. Entonces yo llegué, ¿qué mamá? Y llegó mi hermano emocionado con la lengua afuera: ¡mamá! ¡Que saque la ponchera más grande! Y mi mamá le mandó un platón que ni él podía con eso. Están regalando carne. Y recuerdo a mi mamá, solo para el testimonio, mamá: vaya, corra, lleve esto. Tome usted mustio, así me dijo, ya la perdoné. Tome usted mustio, lleve eso. Y me dio una coquita y yo... Y mi hermano corrió y fue el primero que puso el platón y eche carne. Y cuando yo llegué con mi platoncito pequeñito, quedan pezuñas, cachos y cuero. Si no hubiese sido por la presteza de mi hermano, no hubiésemos comido carne como por 5 meses. Y a Mariani, ¿sabe qué es presteza? Diligencia. Hacer lo justo cuando se debe hacer. Nos gusta orar lamentando las circunstancias que pasaron en vez de prevenirlas con una oración que la previene. Presteza y pereza. ¿Me hago entender? Señor, ¿por qué tal cosa? Pero antecederlo con presteza es: Señor,